¿Qué sabor le deja a la oposición en Venezuela el anuncio del gobierno del presidente Petro de enviar un representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero? Julio Borges es vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales del partido opositor Primero Justicia. Señor Borges, buenos días. ¿Cómo reciben ustedes este anuncio? ¿Es algo inevitable teniendo en cuenta la vecindad de los dos países que tengamos que enviar una comisión o al menos una persona a representar a Colombia a la posesión o instalación del nuevo gobierno de Nicolás Maduro? Muy buenos días a todos. No, nosotros lo recibimos como algo verdaderamente negativo, inexplicable, algo que no tiene ningún tipo de argumentación, porque es muy distinto que los países tengan una cantidad de temas comunes, unos muy duros, como por ejemplo el tema de la migración, o el problema del crimen organizado, o el problema de los grupos armados. Pero otra cosa distinta es que precisamente el día en el cual Maduro va a hacer la juramentación falsa en el Parlamento falso del robo a las elecciones, ese día precisamente se anuncie por parte de la Cancillería que va a estar un representante del Estado colombiano. Y más cuando vemos lo que ha sido la posición del canciller, que ha sido bastante clara, por lo menos más clara que la del presidente Petro, y eso para nosotros significa una especie de golpe muy duro para el pueblo venezolano, que el 28 de julio no solamente ganó, sino que duplicó en voto. Y eso también se suma un poco a lo que está pasando con México, donde la presidenta abiertamente se declara pro Cuba, pro Maduro, pro Chávez, de manera que es un tema que más allá de Venezuela debe preocuparnos a todos, porque es una degradación de la democracia, los derechos humanos y los principios muy, pero muy grave para toda la región. Ahora bien, señor Borges, es una realidad. Colombia va a enviar al embajador, México también lo va a hacer, no se descarta que Brasil lo haga. ¿Cuáles van a ser entonces estos próximos pasos durante los días que quedan antes del 10 de enero de la oposición? Sobre todo el lobby que se está haciendo a nivel internacional para minimizar quizás el impacto que pueda tener la representación de estos países, que además son países importantes en la región, en la toma de posesión de Nicolás Maduro. Bueno, son países muy importantes, pero son países equivocados. Están equivocados en ese paso, se los digo con toda honestidad. Se van a arrepentir en el sentido que las cosas van a cambiar en Venezuela y la dinámica y la historia y la realidad les va a exigir cuentas. Creo que frente a su propio pueblo, el pueblo colombiano o el pueblo mexicano o el pueblo brasilero, que ya en este caso de especulación, por supuesto que va a tener un peso muy, muy negativo. Y en el punto de Maduro, es decir, a diferencia de cualquier otro evento que estemos hablando, se trata de un Maduro que robó de manera incontrovertible las elecciones del 28 de julio, y eso no tiene manera de ser tapado, de ser maquillado, de ser disimulado. Con lo cual lo que les quiero decir es que esta decisión de Colombia, así tenga el seguimiento o el acompañamiento de un país importante también como México, es algo negativo, es un error que van a repetir, y creo que frente a sus países es verdaderamente vergonzoso este paso que están dando. No hay para mí ninguna explicación que lo justifique. ¿No cree que puede ser quizás también la postura de estos países ante lo que pasó en 2019 y todo lo que conllevó el gobierno interino, y que quizás la oposición venezolana no ha sabido diferenciar eso que ocurrió en el 2019-2020 con esto que está ocurriendo ahora? No, es que son dos películas muy diferentes. Es decir, lo que tiene de diferente la película actual, la película Edmundo González y María Corina Machado, es que se ganó una elección contra todos los obstáculos, trampas, violaciones de derechos humanos, violencia que puso Nicolás Maduro. Y no es que se ganó por un punto o por 2 puntos y fue un final cerrado de fotografía, es que se duplicó el número de votos en una circunstancia absolutamente imposible. Se hizo un milagro democrático. En el caso del 2019 era el reconocimiento a un parlamento electo, es verdad, a un Maduro deslegitimado por las elecciones, pero lo que estamos viviendo hoy es multiplicado por 1 millón de veces, mucho más nítido de lo que sucedió en ese momento, y lo que estamos viviendo hoy no es ninguna repetición de crear un gobierno interino, como fue el caso de Juan Guaidó, sino que se reconozca el triunfo de Edmundo González y María Corina Machado en las elecciones del 28 de julio.
De manera que hacer eso por parte de Colombia en este momento es casi tan absurdo como reconocer a Maduro presidente. Una cosa es que haya una realidad de hecho, un dictador que está allí, que haya que tener canales abiertos, que haya que discutir temas verdaderamente calientes, pero ir a la toma de posesión el día en que va a jurar Maduro, cuando se robó unas elecciones, es algo verdaderamente inexplicable y que para mí solamente tiene una causa, que es que Maduro, entre los muchos secuestrados que tiene, es al propio gobierno de Colombia, con todo lo que es el manejo, por ejemplo, del ELN, o el manejo de los negocios que puedan haber, o el problema de crimen organizado. Sí. Es que no hay otra explicación. Pues don Julio Borges, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en los días por venir, porque estamos en cuenta regresiva hacia ese 10 de enero. Una feliz Navidad para usted y para todos los suyos. Muchas gracias, Juan Pablo. Saludos a todos.